señores congresistas que han tenido y vienen teniendo y tendrán hoy una actividad parlamentaria intensa, porque se trata nada menos que del presidente de la Comisión de Constitución, señor Miguel Torres, quien el día de ayer ha firmado un informe que dirime los fueros del Congreso respecto de su capacidad para convocar fiscales. Junto a él el señor Jorge Castro, congresista del Frente Amplio, que es miembro de la comisión Lavajato, es decir, la comisión que ha solicitado la presencia de un fiscal y que esta misma tarde, a las 3 de la tarde, estará en sesión recibiendo a toda una lista de personalidades invitadas y nos dirá qué uso piensan dar a esta explicación genérica que ha hecho la comisión presidida por el señor Torres. Está también con nosotros el congresista Vicente Ceballos. Buenos días, señores congresistas. Comienzo con usted, señor Torres. Usted ha hecho un pronunciamiento que se le había solicitado como consulta jurídica y lo que ha decidido es que la comisión Lavajato o toda otra comisión parlamentaria puede convocar a los fiscales, pero no para que hablen sobre los temas que están investigando. Entonces, quisiera saber si esto es una luz verde para que en este caso concreto puedan ser convocados, como se intentó ya. Y también quisiera preguntarle sobre qué se les puede preguntar entonces, si es que no se les puede preguntar sobre el trabajo que hacen. Don Fernando, muy buenos días. Patricia, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. En efecto, a ver, algunas precisiones. La Comisión Lavallato nos consultó hace algunos días 5 preguntas, ¿no?, que van en torno a esta negativa que presentó la Fiscalía de acudir a una citación de la Comisión Investigadora. Y como es natural, y esto es importante que la población sepa porque no es algo extraño, cuando se genera una inquietud en una comisión y esta inquietud está relacionada a la Constitución o al reglamento, es usual, es natural que la comisión derive esas inquietudes a la Comisión de Constitución y Reglamento para que pudiera tomar decisión al respecto o para que pueda opinar al respecto. Lo primero que tendría que decirles es de que el informe, la opinión desarrollada no es una opinión personal. Claro está que el equipo de la Comisión de Constitución lo prepara, yo lo he sostenido durante el debate, pero ha sido una opinión que, gracias a Dios, al final ha tenido un voto por unanimidad de los congresistas que estábamos presentes y básicamente señala lo siguiente, señala que de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a nuestro reglamento no existe autoridad, funcionario, en realidad no existe persona que se pudiera negar a asistir al Congreso de la República. Sin embargo, también hemos sido cuidadosos en señalar dentro del informe que esto no implica la vulneración de la reserva de alguna investigación. Pues nosotros podemos, o la comisión investigadora puede solicitar la presencia de determinada persona y la persona, ante las inquietudes que se presenten, podría decidir no responder o responder, decidiendo si es que esto afecta o no afecta a la reserva. Claro, y atendiendo a su siguiente pregunta, don Fernando, de entonces ¿para qué van? ¿Qué van a responder? Yo no soy miembro de la Comisión Lavallato, pero se me ocurren varias preguntas que podría hacer y que no van a tergiversar el tema de la reserva de la investigación. Por ejemplo, he escuchado tanto que ya no me queda claro si es que el Estado ha celebrado un acuerdo o un preacuerdo, si es que la Fiscalía lo ha hecho. Y para un abogado, la diferencia entre un preacuerdo y un acuerdo es bastante fuerte. Entonces, eso es una pregunta validera, por ejemplo. Otra pregunta que para un especialista, para una persona que no es especialista como yo en temas penales y que resulta válido o resultaría válido es preguntarle al fiscal por qué tanta demora. Algunos dicen que está actuando de manera muy rápida y enhorabuena. Sin embargo, para algunos otros nos llama la atención, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, el día viernes que se dicta el allanamiento en la casa del expresidente Alejandro Toledo. Luego, para serles sincero, yo he estado cada 10 minutos revisando el Twitter, las noticias, para ver cuándo se dictaba la detención preventiva. Luego me di cuenta que que terminó el viernes, no pasaba nada, sábado, domingo, lunes, lunes, ayer, se ha solicitado y entiendo que ahora el jueves lo van a resolver. No como abogado, pues me da cierta vergüenza no conocer los alcances penales del tema, o el proceso penal, pero como ciudadano
es que tengo la sensación de que le estamos mandando todos los avisos, los anuncios correspondientes al expresidente Alejandro Toledo para que se ponga a buen resguardo, según él, y no venga acá al Perú. Entonces son inquietudes válidas, naturales, que yo no creo que eso vaya a afectar la reserva de una investigación. O, por ejemplo, sería interesante ahora preguntarles si han investigado cómo es que, ya que estamos tan celosos con la información, cómo es que se está filtrando alguna información. Porque para mí fue bien curioso ver que el allanamiento se produjo a las 3 de la mañana, pero que a las 6 de la tarde del día anterior ya teníamos a todos los periodistas fuera de la casa del expresidente Alejandro Toledo. Ahí me nace a mí una curiosa inquietud. Estamos cuidando la reserva tanto que la pregunta es: ¿y qué pasó? ¿Cómo 9 horas antes ya los periodistas sabían, conocían de que se iba a producir este allanamiento? Entonces, yo creo que hay muchas preguntas que se pueden hacer. Y lo importante, porque uno podría decir, bueno, pues esto es un saludo a la bandera. No, porque lo importante es que cuando los miembros de la Comisión Lavallato vayan a citar a el fiscal y el fiscal decida: esta pregunta no la puedo responder porque es reserva de la investigación, eso queda anotado en actas. Pasarán los meses. Pero ¿y qué pasa si, a pesar de toda la buena voluntad, porque ojalá, congresista, que todos tuvieran la calma y la mesura que usted tiene? Hemos visto no solo al fiscal Sánchez, sino a otras personas acudir al Congreso y recibir un trato que era como si fueran delincuentes antes de que siquiera existiera un indicio de culpabilidad sobre ellos. ¿Qué pasa si el fiscal insiste en su postura, que ayer ha sido muy firme? A nosotros nadie nos amedrenta, a nosotros nadie nos fastidia, nosotros estamos trabajando independientemente y no vamos a ir a que nos maltraten. ¿Lo van a acusar constitucionalmente? A ver, vamos por partes. Lo primero, para terminar la idea de la que estaba refiriéndome, es: va a quedar en acta si es que algún fiscal dice que no, que esto es un tema de reserva. Y eso es muy importante, porque pasarán los meses, pasará quizás años, y se levantará toda la reserva, todo el secreto. Y si se encuentra que ese fiscal no entregó información que verdaderamente no era reservada o no... o no pasaba nada si la decía. Exactamente, ahí sí encontramos algún tipo de responsabilidad. Ya, pero eso es como amenazarlo, pues. No va a quedar en acta, pero después vamos a mirar a ver si coincide, y si no, chao. No es amenazarlo, es decirle: tiene toda la prerrogativa de no responder en aquello que sea reservado, pero no vaya a abusar de ese derecho, sea responsable en ese sentido. Ya, ¿qué sucede? Yo lo escuchaba ayer al fiscal de la Nación, ¿no? Y decía, bueno, sí, pues porque nos hemos sentido maltratados, entonces no queremos ir a la casa donde nos maltratan. Yo lo invocaría al fiscal en el sentido de que reconsidere, evidentemente, hacer también una solicitud a nuestros congresistas de que llevemos las sesiones con el mayor respeto posible, ¿no? Y yo estoy seguro que lo van a hacer. Pero también al fiscal habría que decirle de que si es que se siente incómodo, se siente que ha sido afectado su derecho, también tiene caminos. Acuérdense y acordémonos de que nosotros tenemos un código de ética en el Congreso, y que si es que alguien se ve afectado por el comportamiento de algún congresista, existen las vías correspondientes para hacer valer ese derecho. Pero qué flojera, ¿no? Que no es por flojera. Es que Patricia, vamos, que ya lo voy a poner en estos términos. ¿No le parece que Fiscalía tiene cosas más importantes que hacer que estar peleándose con el Congreso porque una malcriada le dice algo al fiscal que no debe, o un malcriado? Vamos, o sea, yo sí creo que el fujimorismo tiene en sus manos la posibilidad de permitir que, por supuesto, hacer una labor de control que es fundamental, pero también permitir que Fiscalía su trabajo, porque si esto se malogra en el Congreso, los responsables van a ser finalmente los que obligaron a que la investigación se lleve ahí, ¿no? Coincido plenamente en que se tienen que llevar con respeto. De hecho, dentro, y acá el congresista Ceballos, que comparte conmigo la Comisión de Constitución, dentro de cada comisión uno trata de llevar la sesión de la manera más adecuada posible. Y creo que, por ejemplo, en la Comisión de Constitución hasta el momento no hemos tenido ningún impasse al respecto. Entonces sí, hay que invocar, hay que tratar de llevar con la debida mesura cada una de las sesiones. También reconocer que somos seres humanos, ¿eh? O sea, ojo. Podemos tener algún tipo de exabrupto en algún momento y claro, corresponderá llamar la atención, reconocerlo, retirar las palabras. Exabrupto personal y además un sesgo político también, como humanos que somos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y sabrá reconocerlo y retroceder cuando se tiene que retroceder. Sin embargo, lo importante, como les digo, es
hay que saber que hay algunas obligaciones impuestas por la Constitución y que si por X, Y, Z razones me siento incómodo por el trato que algún congresista me puede estar dando, siempre existen otros mecanismos, ¿no? Es lo interesante del sistema. Señor Torres, la pregunta que le hizo Patricia del Río, ¿usted imagina a un fiscal que está ocupado a procesar a expresidentes, estar presentando quejas contra congresistas y entrar a una demanda ante comisión ética? ¿Se le ocurre que eso...? Siempre hay tiempo para recorrer el camino adecuado. Me parece que se están disparando al pie, que a ustedes más que nadie les conviene que esta vez las cosas salgan al aire. Eso voy. Yo no creo tampoco que, y acá aprovecho la oportunidad porque en algún momento escuché a alguien decir de que mejor el Congreso no se abocara a procesos que están siendo ventilados en la Fiscalía. Yo la verdad pienso que eso es una locura. ¿Por qué? Porque necesariamente las comisiones investigadoras en el Congreso no tienen el mismo objetivo que tiene la Fiscalía, ¿no? Y lo segundo es porque además es súper interesante ver cuáles son las metas a alcanzar de parte de una comisión fiscalizadora o de investigación. La norma lo dice para el esclarecimiento de los hechos, ayuda de todas maneras. Segundo, para determinar cuáles son las normas que han permitido este indebido proceder. Miren qué importante, porque claro, la Fiscalía podrá meter preso a una persona, pero no puede promover un cambio en la normatividad. Y lo tercero, que creo que es importantísimo, es la responsabilidad política. Y esa responsabilidad política que tanto puede ser en declarar que una persona ya no puede ejercer una función pública, como también esa responsabilidad política de facto que se da. Yo recordaba hace algunos días y decía, miren cómo es, ¿no? El expresidente Alejandro Toledo tuvo toda una investigación dentro del Congreso. No se llegó a alguna conclusión determinada. Sin embargo, yo creo que la comisión fue válida y fue importante, porque la factura terminó pasándosela en las elecciones, dándole un porcentaje mínimo. Bueno, nos ha hecho una explicación doctrinaria sobre los fueros del Parlamento. Después de la pausa vamos a darle la palabra al congresista Castro para que nos explique como miembro de la Comisión Lavajato qué se está en concreto planeando hacer, o por lo menos él pretende hacer respecto de la convocatoria a los fiscales. 8:17, pausa y regresamos. Ahora quiero hacer una pregunta directa y frontal al congresista Jorge Castro de Frente Amplio. En la sesión a la que asistió el fiscal Pablo Sánchez y en la que usted estuvo presente, ayer nos dijo el fiscal de la Nación que se sintió maltratado. ¿Considera usted que fue maltratado por algunos de sus colegas? Antes que nada, buenos días. Pero lo que nosotros consideramos es que de repente hubieron palabras altisonantes, pero no fue... Sí. No, hubieron algunas palabras altisonantes. Hubo palabras pero eso es lo que se da frente a una situación dura, compleja, difícil, porque fue muy áspera. Desde el primer momento el fiscal no quería brindar ningún tipo de información. Ahora, aquí hay que diferenciar dos cosas claramente. Nosotros de ninguna manera, y eso que quede zanjado, intentamos por lo menos vulnerar la reserva de la investigación. Lo que se le ha preguntado son cosas muy claras. Por ejemplo, ¿por qué no se había congelado? Queríamos saber por qué no se había procedido a congelar las cuentas, porque teníamos la información previa y eso va a tener una repercusión importante hacia adelante. La unidad de inteligencia financiera, el propio jefe de la unidad nos indicó de que justamente ellos iban a congelar las cuentas y a pedido de Hamilton Castro fue de que para evitar el acuerdo, para no interponerse con el acuerdo que tenían en ese momento, no era conveniente el congelar las cuentas bancarias. Eso es grave, por ejemplo. Yo le pongo esta posición, que ojo que esto es un tema técnico, no es un tema político, esto es un tema que manejan los abogados. Consultado al ex procurador Ugaz, que sabe de temas de corrupción, yo le hice la pregunta si es que no se congelaban las cuentas porque probablemente eso tenía que ver con el acuerdo confidencial. Y me dijo que sí. A usted le podrá parecer, como a mí, que hay que congelar, pero si el fiscal considera que en ese momento es más valiosa la información que puede obtener, ¿qué cosa quiere usted? Ya. ¿Las cuentas congeladas o a Toledo preso? Hagamos esa pregunta, ¿no? O a los expresidentes presos. Y yo le hago la pregunta, ¿qué le puede contestar el fiscal si eso forma parte de un acuerdo confidencial?
Yo lo que le digo es entonces, ¿para qué lo va a llevar usted? Para hacerle una pregunta que el señor no le va a poder responder. Y entonces, para que todo el mundo salga a gritar, no nos quiere contestar. A nosotros nos interesan las 2 o las 3 y que se esclarezca todo el problema. Pero déjeme que le explique. El procurador Ugaz puede tener mucho conocimiento en determinados campos, pero a nosotros nos interesa también la parte económica. ¿Cómo vamos a recuperar? A raíz de esta investigación se ha determinado que Odebrecht no tiene nada ya con qué responder. Y eso lo ha indicado el propio Mauricio Cruz en el proceso de investigación. También dijeron que el fiscal no iba a hablar con Barata porque Barata se había ido y le había dejado a Cruz. ¿Quién le ha dado toda la información al fiscal? Pero es o sea, hay muchas cosas que ustedes saben, congresistas, que no son verdad. No, la verdad aquí son claras. Una de las verdades es que nosotros lo único no que yo le señalo, es que puede que usted tenga razón, pero lo cierto es que el fiscal está en una posición que no le puede contestar todas las preguntas que usted quiere, las que usted quiere escuchar. Estamos de acuerdo. Nosotros que era invadir su fuero el hecho de que nosotros le preguntemos por qué no, y el señor, a raíz de la información que nos da la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿por qué no embargaron las cuentas? Vayamos a los hechos concretos. ¿Qué pasa si era una empresa que está quebrada. Las razones que usted tiene para preguntar están clarísimas. ¿Qué pasa si el fiscal le dice, ¿por qué no le embargó las cuentas? No se lo puedo decir. Ya. Bueno, ¿qué pasa? Pero eso queda registrado. Eso queda registrado y ese registro va a decir, pues, va a marcar una pauta de complicidad o de, por lo menos, entonces, de algo. ¿eso se llama amedrentamiento? No, ojo, apunto que usted es cómplice. De que el fiscal Yo ya por lo menos, por eso, déjeme terminar. ¿Eso qué significa ahí? Cuando usted no aborde el tema de fondo, porque el tema de fondo era cómo recuperamos también el problema de Odebrecht. Hay que entender que ha manejado más de casi 13.000 millones de dólares, que significan que por lo menos nosotros debemos estar recuperando, pensar en recuperar no 30 millones, sino podemos estar recuperando 1.000 o 2.000 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que está sucediendo acá? Cuando nosotros libérrimamente decimos, señores, no señor, esto es parte del acuerdo, entonces no vamos a verificar estas cosas, ¿qué mensaje le estamos dando al país? Cuando lo primero que hemos tenido que proceder es a congelar las cuentas, y no ahora, hace 2, 3 o 4 meses, porque este no es un ¿Usted, señor Castro, conoce el caso? ¿Sabe si no le ha dicho Odebrecht, yo te voy a pagar en tal momento? ¿Ha visto usted el acuerdo? ¿Sabe a qué se ha comprometido Fiscalía? Está hablando sobre la base de las suposiciones. Pero la suposición es absolutamente real. Por eso es que tenemos que consultarle al fiscal para que nos dé un mensaje. No van a caer peces gordos, solo Pichiruchi y Pocotón, cayó Toledo. Entonces, perdón, la cantidad de afirmaciones que se han hecho desde el Congreso se han caído todas. Perdón, Patricia, déjame que explique. En todo caso, ¿ustedes creen que vamos a recuperar siquiera una buena cantidad cuando el señor mismo Mauricio Cruz ha reconocido en la investigación que hemos realizado que no tienen, que están vendiendo hasta la última moto porque no tienen los recursos? Y es más, contablemente está en rojo, financieramente no tiene posibilidades porque nadie le quiere dar un préstamo, por eso es que no ha podido continuar con el gasoducto. Económicamente, la única, perdón, déjame que te explique, pues, Patricia, la única posibilidad que según lo que dice el señor Mauricio Cruz es que nosotros le sigamos dando obras y concesiones para poder pagarnos a nosotros en el mediano o largo plazo. De acuerdo. ¿Qué pasaría, señor Castro, si yo le pregunto si lo que no quieren en el Congreso es que se le caiga la investigación al fiscal para que todos los representantes en el Congreso que tienen a personajes vinculados a sus partidos... Estamos de acuerdo. Y los incluye, perdón, señor Castro, lo incluye usted, la izquierda no está exenta ni remotamente los gobiernos regionales de las coimas de las empresas brasileñas. Así es, ¿cómo no sé yo, Patricia, si usted quiere llevar al fiscal para finalmente amedrentarlo, asustarlo y que se le caiga la investigación y que todos sus amigos se queden fuera de la cárcel? Patricia, nosotros estoy poniéndome en la peor situación. Hemos sido de los primeros en hablar que hay que investigar de arriba para abajo y de izquierda a derecha y en cualquier dirección y cualquier sentido, porque esta es la primera oportunidad o la gran oportunidad que tiene el país para comenzarse a curar de todos los problemas que hemos tenido de hace años. Al señor Toledo también lo escuchamos decir años que la corrupción le daba asco. ¿Creerá que usted nos permitirá a los ciudadanos por lo menos dudar de que las palabras de los políticos y su lucha contra la corrupción está totalmente desacreditada? Y usted duda de los políticos y qué es lo que está haciendo el Ministerio Público. Usted sabe, haga una encuesta a nivel nacional y eso lo vivimos nosotros. Aquí está el señor también Ceballos. ¿Qué es lo que sucede con los fondos públicos en Moquegua? Pero el Ministerio Público ha logrado probar que Toledo recibió coimas. Hasta ahora ellos tienen cosas más concretas que ustedes. Perdón, Patricia, lo que queremos es que todos y cada uno en el Perú cumpla su función. Como congresistas nosotros tenemos que cumplir una función y de igual forma el Ministerio Público.
al congresista Vicente Ceballos, que es el único aquí presente que estaba en el Parlamento durante la legislatura. Él sabe lo que pasa en Moquegua, por ejemplo. Quisiera preguntarle sobre un precedente que hubo con la convocatoria al vocal supremo Javier Villa Stein, que al final no asistió al Congreso. ¿Quién hizo posible que no asistiera? ¿Quién lo blindó, congresista Ceballos? Sí, permítame un paréntesis. Quiero compartir plenamente las observaciones planteadas por Patricia. Me parece bastante razonables. No quiero desmerecer en absoluto a mi colega Castro. Pero creo que los momentos actuales nos provocan necesariamente unidad de estrategias, de responsabilidades, y estamos cayendo con mucha facilidad en una confrontación entre poderes del Estado. Y yo quiero aclarar aquí, a mí particularmente me parece un exceso la carta acusada por la Comisión Lavajato al fiscal. Es imposible que el fiscal Hamilton pueda estar absolviendo dos inquietudes que me parece que son parte necesaria de la reserva. Una, el preacuerdo o acuerdo. Parte de la reserva. Y lo segundo, si ha habido algún compromiso de por medio para no disponer de algún tipo de embargo. O sea, creo que el sentido común, sin llegar a ser abogado, nos dice, oye, esta es parte esencial de la reserva y la investigación. ¿De acuerdo? O sea, primer desatino. Pero peor aún, la reacción. El fiscal no puede negarse a ir al Parlamento. Sabe perfectamente que este es un mandato constitucional. Y aquí hay una confusión, y estamos cayendo en eso. Pareciera ser que queremos confrontarnos. No, lo que se trata es de enaltecer lo que es la colaboración entre poderes. En estos 5 años he estado sometido a diversas investigaciones y mire, ¿cuánto ha fortalecido la labor del Parlamento en su labor investigatoria a la labor del juez o a la labor del fiscal? En el caso Orellana, la señora Julia Príncipe, 1 década, Víctor Andrés, con todo el peso político, 1 década perseguido, hasta que el Parlamento reaccionó, y recién reaccionó el Poder Judicial, y recién reaccionó el Ministerio Público. Totalmente de acuerdo con congresista Ceballos, pero ¿cómo nos garantiza usted que va a ir el señor Hamilton Castro y va a ser tratado, disculpe congresista Castro, con todo el respeto que se merece, con esa lógica y no con la lógica del congresista Castro, que yo lo veo aparecer y salgo corriendo si soy el fiscal? Patricia, acá hay 2 cosas, y el fiscal lo sabe perfectamente. Primero, disculpe, con todo el respeto, el fiscal, cualesquiera que sea su nivel, puede ir a la comisión y decir, señores, solicito que la sesión sea reservada. Es su derecho. Y está obligado a aceptarlo a la comisión. Yo diría que le convendría a todos que fuera pública. Perfecto, ya. Lo segundo, aún siendo reservada o siendo pública, sobre esta materia no puedo absolver porque tiene carácter de reservado en la investigación y puedo quebrarla. Ese derecho lo tiene para sí el fiscal. Y el congresista Castro le va a decir, queda anotado para ver si usted es cómplice. Lo que sí es un error es convocarlo con 2 temas específicos que sabemos perfectamente que son la materia crítica de la reserva de la investigación. Entonces estamos cayendo en hierros reiterados. ¿Y quién es el que está ganando detrás de la investigación o de esta confrontación pública? Tenemos que hacer una pausa y nos dará la respuesta usted mismo. Y también, por favor, a la pregunta que le formulé, porque es un precedente reciente que puede darnos algunas luces sobre cómo funcionan las cosas en la realidad y no solamente en el análisis constitucional, que es lo que ha hecho la comisión que preside nuestro invitado. 8:30, pausa y regresamos. Señor Torres, es que sí tiene derecho, pero estimula naturalmente a que las convocatorias eventuales se hagan en un clima de colaboración entre las instituciones del Estado. La palabra la tenía el congresista Ceballos, el único recuerdo que fue miembro durante los 5 años pasados de nuestro Parlamento. Sí, mire, aquí hay una primera conclusión. Tenemos una obligación política y moral con el país de empoderar en su labor al Ministerio Público. Pero que esto no signifique que el Parlamento renuncie a su rol protagónico, que es fiscalización. Caso contrario, si continuamos con esta confrontación, vamos a dejar en un terreno de la impunidad a los llamados peces gordos, entre comillas, absolviendo su inquietud inicial. Mire, efectivamente, casi se llegó a una confrontación personal entre Javier Villestein y el congresista Mesías Guevara, que en aquel entonces presidía la comisión del caso Ancas. ¿Y por qué? Porque Mesías Guevara estaba citando a Villestein a la comisión a que dé cuenta respecto a unos convenios que había celebrado en su condición de presidente del Poder Judicial. Y él fue renuente a presentarse. Y lamentablemente Mesías Guevara se quedó solo. Ni su bancada, de la cual era parte Víctor Andrés García Belaúnde, ni Fuerza Popular lo ayudaron. Pero no era parte todavía el señor Torres. No, todavía no. Lo libero de responsabilidades. Todavía no. O sea, lo dejaron, no tuvo un respaldo político y lamentablemente vencieron los plazos y se tuvo que elevar y presentar el informe final sin la presentación o declaración de Villestein en aquel entonces. Conclusión, señor Ceballos. Tras estos principios altisonantes se ocultan a veces intereses políticos. Definitivamente. ¿Está de acuerdo, señor Torres? Y quizás eso despierta cierta subjetividad en la colectividad, ¿no? El Parlamento es un foro político por excelencia y lamentablemente en este el llamado
caso Lavajato, hay pues responsables políticos. Entonces, que esa sea la debilidad con que tenemos que sobreponernos como Parlamento. Sí. Pueden haber intereses ocultos, por supuesto. No seamos ingenuos, ¿no? Y también pueden haber muchas ansiedades de figuretismo, también, ¿no? Yo también. grito al fiscal en público y entonces me gano un titular, ¿no? Sí, pero yo creo que esa exposición también va a permitir a la población hacer un análisis de los representantes que tiene. Ahora, ojo. No maltratemos la función que tiene el Congreso, no por ser una función poco querida. Tenemos que también darle la importancia que le corresponde. Hacer fiscalización de parte del Congreso es tan importante como la función que tiene la prensa el día de hoy. Es decir, de empujar, de presionar, de hacer relevante algunas cosas que a veces se pasan por aguas tibias, ¿no? Entonces, por ejemplo, conversábamos acá y decíamos, oye, sí, pues no, a partir de que ha habido todo este movimiento en el Congreso y que también la prensa ha ayudado a mover, es que empezaron a caer peces gordos. Todavía queremos peces más gordos, ¿no? Ahora, pero claro, pero seamos sinceros, o sea, sí, ya, estamos... si usted dice ballena, la gente va a pensar en alguien que no sea. No me estoy refiriendo a nadie en específico. No me estoy refiriendo a nadie en específico. Lo que me estoy refiriendo es de que se está logrando tener resultados más importantes. Y eso es gracias a una buena gestión de la Fiscalía, gracias a que el Congreso está atrás también presionando, gracias a que el periodismo está haciendo su cuota importante. Acá tenemos que recordar, y ese ha sido el corazón de este informe que hemos aprobado el día de ayer por unanimidad en la Comisión de Constitución, es que si bien hay autonomía, nosotros, y una separación de poderes, ya el Tribunal Constitucional ha señalado de que hay un principio que debe regir, que es el principio de colaboración entre los poderes del Estado. No es que cada uno va por su lado, no se miran, no se hablan, no, al contrario. Todos tenemos que cerrar filas hacia un mismo enemigo que es la corrupción, ¿no? ¿Y qué pasaría, congresista Torres, si la Fiscalía, ojo que el caso Odebrecht involucra también financiamientos de campaña, y ustedes son personas elegidas por voto popular y han formado parte de campañas políticas que podrían haber tenido en su momento, según información de Fiscalía, y todo esto es especulación, aportes de Odebrecht? ¿Qué pasa si Fiscalía considera que ustedes también son sospechosos y que no tienen que ir a contarles cómo están investigando? Porque cualquiera que se hubiera beneficiado con aportes en campaña de Odebrecht hoy o en el pasado es materia de investigación. Y ustedes le están pidiendo a un ente que está investigando financiamientos de campaña que vaya a contarles lo que estaba investigando. Patricia, exactamente es ahí donde nosotros ponemos el punto de quiebre, porque decimos, si consideras que evidentemente contarnos algo que eventualmente podría involucrar a algún miembro de la comisión, aplica tu derecho de reserva. ¿Y qué le va a decir el fiscal Castro? ¿Por qué no me puede decir, ¿sabes qué? Porque me están dando información sobre usted, congresista. No le va a decir así. Lo que le va a decir, eso es materia de investigación y podría entorpecerla. Pero reconoce que ahí puede haber, que incluso el Congreso puede estar involucrado, miembros del Congreso, en una investigación. Y que están mandando al fiscal a la boca del lobo, pues. Podría. Pero ojo, haciendo una precisión de la inquietud que le decían hace un minuto al congresista Castro. Oigan, ¿de qué sirve que me digan de que no hemos congelado las cuentas porque está dentro del acuerdo? Sirve de muchísimo. Porque imagínense, pongamos en el supuesto negado. Bueno, sirve para que el congresista Castro le diga que es cómplice. Supuesto negado. ¿Ya? Imaginémonos que no está dentro del preacuerdo y el acuerdo eso de el no congelamiento de los fondos. El tema sí sería grave. Yo coincido que si está dentro del acuerdo, claro, es válido, pues estamos concediendo algo a efectos de lograr un mayor resultado. Totalmente. Pero ¿qué pasaría si no está nunca? De acuerdo, Oye, la comisión, Patricia, permitió que quedara en actas que se dijo, no, esto no se hizo porque era parte del acuerdo. Perfecto, pero ahora yo le contesto lo enrevesado del asunto en el que se está metiendo. ¿Sabe qué pasa? Que el fiscal no le puede contestar ni siquiera eso. Porque decirle, no he congelado la cuenta porque eso forma parte del acuerdo, es violar la confidencialidad del acuerdo. Es violar la confidencialidad del acuerdo. Tú no te puedes referir a ningún punto sobre el que has acordado con la empresa. Quedará a criterio si es que eso verdaderamente entorpece una investigación o no, pero la verdad es que yo no creo que entorpezca. Y ahí se le cae al fiscal, barata se va a su casa y se quedan los peces gordos y más gordos dando vueltas. No, yo no creo que eso entorpezca una investigación. Pero en todo caso, nuevamente... No se puede, congresista. Eso lo he explicado los abogados penalistas. Los términos de un acuerdo no se pueden revelar, ni insinuar. No se puede, pues. No sé. Ustedes quieren que les den detalles de algo que no se puede. Soy un poco más escéptico. Yo creo que sí hay información que podría... Ese es el problema, congresista, que van a ir a someter a un fiscal a preguntas sobre su escepticismo y no sobre la base de lo que el fiscal puede responder. Y el fiscal responderá aquello que considere que no vulnera la integridad de la investigación.
pero no seamos negativos. O sea, a ver, veamos. Yo solo estoy velando porque no malogre una investigación que va a meter presos a los corruptos. Y yo creo que todos estamos apuntando hacia lo mismo. O sea, veamos de manera positiva, hay un entusiasmo de distintas partes, de distintos actores del Estado por conseguir que este tema de la corrupción sea atacado. No maltratemos al Congreso de la República porque está cumpliendo una función. No maltratemos al fiscal de la Nación. Yo creo que si el fiscal de la Nación es nuevamente invitado, o el fiscal Hamilton es invitado al Congreso de la República, no me queda ni la menor duda de que los congresistas lo van a tratar con el mayor respeto posible y que se va a aceptar cuando él considere que haya información que simplemente no puede compartir. Quiero preguntarle algo que suena teórico, pero que es muy concreto a usted y a ustedes dos que son políticos. Un famoso pensador dijo, cuando un político comete un error, hasta puede progresar en su carrera. Tenemos miles de ejemplos. Pero cuando un fiscal o un juez comete un error, favorece a la delincuencia. ¿Esto es cierto o no? Claro, lo que pasa no es cometan errores entonces. No hagan cometer errores a los fiscales. Última pregunta, señor Castro, pasando a lo concreto. Usted a las 3 de la tarde tienen una sesión en la Comisión de Lavajato en la que tomarán nota de la carta que les está enviando firmada por el presidente Torres, pero respaldada unánimemente por los miembros de esa comisión. ¿Qué uso piensan hacer de esta autorización oficializada? Todavía no lo hemos visto. Vamos a ver la comunicación que tiene que cursar aquí la Comisión de Constitución. Es indudable que el temperamento es más en la dirección de que debe asistir el fiscal Hamilton Castro para resolver las preguntas que se deben hacer, no todas, por supuesto, las que merecen reserva de la investigación. ¿Cuándo prevé usted ahora, en medio de todas estas investigaciones calientes, que puede ser o van la a dar próxima algún semana? Tiempo razonable? Estimo que va a ser la próxima semana, seguramente. Bueno, en fin, sacamos esta conclusión concreta. Ya sabemos entonces a las 3 de la tarde, por lo menos uno de los 7 miembros de esa comisión tiene una opinión formada. No, es que ese es el temperamento en general que hemos visto, porque de lo que se trata es aquí, como se manifiesta, y queremos colaborar. Cada uno tiene que cumplir su función. A nosotros nadie nos va a quitar ese mandato constitucional. Aquí no es un capricho personal ni de la comisión ni de Jorge Castro. Es absolutamente claro sobre eso. Veremos entonces esta sesión durante la tarde. Muchas gracias por su presencia, señores congresistas, y los liberamos para que puedan ir rápidamente al Congreso, que aunque está de receso, me parece que están trabajando muchas comisiones. Don Fernando, ¿me regala 10 segundos? Por favor. Creí que ibas a pedir para ir al baño. No, para reclamarle. Para reclamarle al Ejecutivo. A ver, dele. Ustedes saben que nos costó muchísimo lograr esta unanimidad en el Congreso por la ley del IGB justo. Y que es una norma que está pidiendo a gritos los micro y los pequeños empresarios. Incluso la discutimos acá. Me convenció el congresista. A Patricia. Y hace cerca de 27 días el Ejecutivo tuvo que reglamentar la ley. Y no lo ha hecho. De acuerdo. Entonces, ¿está en el plazo todavía, no? No. Ya venció el plazo. Hace 27 días que venció el plazo. Bueno, entonces yo nos invoco a que por favor hagan el reglamento, porque más allá de todos estos temas que son importantísimos, estos otros pasan desapercibidos y no es justo para la micro y la pequeña empresa. Muchas gracias por esa precisión. 8:46, hacemos una pausa y regresamos con ampliación de noticias. Buenos días, señores congresistas.